Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, y acaba de empezar en Israel y en el mundo judío el 10º día del 7º mes, escrito en la Torá como el día de la expiación, Yom Kippur, conocido por ustedes como el día del perdón. Es el único día en el año que yo concurro a la sinagoga. Es un día santo que este año es doblemente santo porque es el día más sagrado del año, que cae en Shabbat, el día de reposo. Estamos escuchando, por un lado, los rezos de la gente que ya empezó a concurrir en la sinagoga, y en contraste, los chicos que disfrutan de su día paseando con sus bicicletas, jugando, disfrutando del día para ellos que esperan todo el año. Voy a hacer un recorrido por mi ciudad, Modi'in. Ahora apenas comienza el día, para que vean cómo todo se apagó. No hay tránsito, no hay ruido, no hay música, silencio, santidad. Y ustedes, si puedo pasar por la sinagoga, voy a pasar. Les cuento de que en mi casa, en la torre en la que vivo, hay una sinagoga, pero de tanta gente que concurre un día como el de hoy, traspasaron toda la sinagoga enfrente, en medio de la calle. Espero de que los primos nos respeten un poco y nos dejen disfrutar de este día. Y yo, mientras, voy a dar un recorrido, como les dije, por la ciudad, y voy a hablar especialmente no solo del día del perdón, sino también del ayuno en todas las religiones monoteístas. Va a ser un video interesante, tanto por lo que van a ver, por lo que van a escuchar. Empecemos. Amigos, acaba de comenzar otro día en el calendario hebreo, el 10º día del 7º mes, y el país entró en un estado de calma sagrada. No hay vehículos, no hay ruido de motores, ni el ruido típico del día. El día del perdón, este año más especial aún porque cae en Shabbat, el día de reposo, y acaba de comenzar. Las calles vacías parecen respirar el ritmo de las oraciones y una atmósfera sagrada envuelve cada rincón. Yo camino por las calles silenciosas de mi ciudad, Modi'in, y siento de que el aire mismo está lleno de una paz que solo se vive en Yom Kippur. Los niños están libres, como si fueran ángeles. Sus risas suaves son como melodías que suben al cielo. Es imposible no pensar en el versículo de Zacarías, aquella profecía que dice: aún han de sentarse los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, y las plazas estarán llenas de niños y niñas que jugarán en ellas. Desde la culpa hasta el duelo y la abstinencia para intentar expiar los problemas propios, el Yom Kippur aúna todos estos sentimientos para millones de personas en todo el mundo, y es el clímax emocional de los días sagrados de la fe judía. Un periodo de festividades que empieza con el Rosh Hashanah, que marca el año nuevo judío. El nombre del día más sagrado del judaísmo, Yom Kippur, significa día de expiación y no día de perdón. Se celebra en el 10º día del mes Tishrei, el primer mes del año judío, y el 7º mes del año según la Torá, aquel calendario lunisolar hebreo. Este año es aún más significativo porque cae Shabbat, doblemente sagrado. Esta fiesta empezó después de que Dios diera a Moisés los 10 mandamientos en la cima del monte Sinaí, y el profeta volvió y se dio cuenta que durante su larga ausencia Israel empezó a adorar un becerro de oro, considerándolo un falso ídolo. Furioso, Moisés rompió las tablas de piedras en las que estaban grabados los mandamientos y se volvió a la cima de la colina para pedir el perdón de Dios para él y su pueblo. Moisés volvió con un segundo juego de los 10 mandamientos y el perdón de Dios para el pueblo hebreo. El Yom Kippur entonces marca el final de los días temibles o días de arrepentimiento que se iniciaron con el Rosh Hashanah, el año nuevo judío. Durante un periodo de 10 días, las personas podemos influir en los planes de Dios, queremos en el judaísmo, para el año que empieza. Según la Mishnah, el texto legal que ordena el día a día del judaísmo, en el Rosh Hashanah, Dios inscribe los nombres de las personas en 3 libros. En uno de estos libros registra a la gente buena,
En otro apuntan los nombres de las personas malas y en un tercero anota a los que no son ni totalmente malvados ni totalmente rectos. Los judíos creemos que podemos hacer actos de oración, arrepentimiento y caridad durante los días temibles para influir en la decisión de Dios y cambiar antes de que sellen los libros en el Yom Kippur. ¿Cómo se celebra el Yom Kippur? Bueno, el día sagrado empieza con la puesta del sol y termina en el ocaso del día siguiente. Está prohibido trabajar, la expiación de los pecados del año anterior se expresa a través de las aflicciones que incluyen el ayuno, la abstinencia de limpiarse y lavarse, no tener relaciones sexuales, no llevar calzados de cuero y no ponerse perfumes o cremas. Aunque no todos los judíos practicamos todos los aspectos religiosos, hay un consenso, está muy extendido de que este día sea la única fiesta en la que judíos no practicantes como yo acudimos a la sinagoga y además, sí, ayunamos. Les cuento de que yo ayuno y es el único día del año que oro en una sinagoga. Como yo, quizás un 70% de la población judía de Israel. La sinagoga cumple un papel central durante el Yom Kippur. En ella se celebran 5 oficios de oración. Durante cada uno de ellos confesamos los pecados colectivamente. Algunos asistentes llevan ropajes blancos o un kittel, una túnica blanca que simboliza la mortaja funeraria, el ropaje de los ángeles y la pureza del perdón. El primer oficio que se celebra con la puesta del sol dentro de un ratito incluye la declaración Kol Nidrei, en la que la congregación reza porque todos los votos hechos a Dios que no se puedan cumplir durante el año entrante se declaren nulos o vacíos de antemano. Se cree de que esta declaración se incluyó en el ritual como una vía de permitir que los judíos que se vieron obligados a convertirse, como en el caso de los sefaradíes en España en 1492, pudieran volver a la fe en el día de la expiación. Históricamente, esta práctica ha servido como una excusa para los antisemitas que afirman que esto permite a los judíos tener carta blanca para no cumplir ninguna de sus promesas, lo cual no es cierto, por supuesto. Dado que la tradición judía dicta que Dios juzga tanto a los vivos como a los muertos, el primer oficio matinal incluirá el Izkor, el Kaddish, una oración de duelo en el que la gente recita un rezo en nombre de los parientes y seres queridos que ya no están entre nosotros. Los vivos también prometen hacer actos de caridad con la esperanza de asegurar un juicio positivo por parte de Dios para con sus allegados. Durante el oficio final, que representa el cierre de las puertas del cielo y el sellado del libro de Dios, los que pueden permanecer de pie y toda la congregación se encomienda de nuevo a los principios espirituales del judaísmo a través de la oración. A medida que terminan los últimos rezos de Yom Kippur, suena el shofar, el cuerno, la trompeta, y eso es una indicación de que se ha concedido el perdón divino y que ha terminado el ayuno de 25 horas. Los hambrientos fieles nos vamos a ir a nuestras casas para romper el ayuno con nuestras familias y amigos. Y amigos, como ustedes saben, los que siguen el canal en los últimos años, saben de que yo suelo filmar el comienzo del ayuno y esta no es una excepción. Pero hoy voy a poner énfasis en el concepto de ayuno, algo que no ordena la Torá, pero que fue adoptado por los judíos de todo el mundo. Y yo pregunto, Cuaresma, Ramadán y Yom Kippur, ¿por qué todas las grandes religiones monoteístas ayunan? El ayuno es uno de los rituales religiosos más significativos incluso. Entonces, ¿cuál es el origen de esta tradición? Les cuento. La abstinencia, ya sea desde el amanecer hasta el atardecer o enmarcada en cualquier otro formato, es un ritual muy presente en las grandes religiones de Occidente. Tanto en el Islam como en el judaísmo, el cristianismo, el budismo o el hinduismo existen determinados momentos marcados en el calendario en los que reducir los alimentos adquiere una fuerte simbología. El objetivo es reducir la vida a lo esencial y practicar la renuncia. Se trata de descubrir nuevas dimensiones del ser humano o entablar una relación con Dios. Sobre esta práctica, las religiones occidentales son similares, pero ¿dónde se originó?, nos preguntamos. Por razones espirituales y religiosas, el ayuno ha sido parte de las tradiciones humanas desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán, el Talmud y también en el Mahabharata, un texto mitológico de la India.
En el cristianismo, el ayuno está ligado a la celebración de la Cuaresma y la Semana Santa, que varía en función del inicio de la primavera y el calendario lunar. Su origen es el pasaje de la Biblia que narra cómo Jesús se retiró al desierto durante 40 días, donde rezó, ayunó y fue tentado por el diablo. Al volver, su espíritu era más fuerte. Este pasaje religioso se ha transformado en una guía que marca las costumbres desde el miércoles de ceniza, que da inicio al Cuaresma, hasta el domingo de Pascua, cuando Jesús resucita después de haber muerto en la cruz. La Pascua cristiana simboliza el día en el que se celebra la resurrección de Cristo y se celebra siempre en domingo, según lo recogido del pasaje de la Biblia en el que se relata la última cena, cuando Jesús reunió a sus discípulos por última vez, justo antes de morir en la cruz. Por lo tanto, la Semana Santa es la conmemoración histórica cristiana de la pasión de Cristo, que conmemora la última semana de la vida de Jesús de Nazaret y representa hoy un símbolo de penitencia y transición que muchos cristianos recuerdan a través del ayuno de carne de forma voluntaria. Si nos referimos al ayuno de los primos musulmanes, del Ramadán, el Islam conlleva un ayuno desde el amanecer hasta la puesta de sol que representan todos los musulmanes. A diferencia de la Cuaresma, este ayuno dura entre 29 y 30 días y también simboliza un tiempo de reflexión durante el que los creyentes se abstienen de comer y beber durante el día, así como de fumar o tener relaciones sexuales. Igual que ocurre con la Semana Santa, el comienzo del Ramadán también fluctúa cada año. El primer cuarto creciente del calendario lunar marca su inicio a través de un comité de avistamiento de la luna situado en Arabia Saudita. El Ramadán culmina con las celebraciones del Eid al-Fitr, la fiesta del fin de ayuno. Esta tradición ya era respetada por los antiguos árabes. Su nombre Ramadán proviene de ar-Ramad, que significa calor abrasador. Los primos musulmanes creen de que el ángel Gabriel se le apareció ante Mahoma y le reveló el Corán, el libro sagrado del Islam, en el año 610. Por lo tanto, los musulmanes ayunan durante ese mes como forma de conmemorar la revelación del Corán, ya que esa revelación, Laylat al-Qadr, Noche del Poder, sucedió durante el Ramadán. Durante esta época, el objetivo es crecer espiritualmente y establecer un fuerte lazo con Allah, con Dios. Ese mes de ayuno es obligatorio para todos los musulmanes, salvo para las embarazadas, los enfermos, las personas ancianas, viajeros o mujeres en su periodo de menstruación, que compensarán esos días durante el resto del año. Y les quiero aclarar de que no es un ayuno continuo de 30 días, sino solo de día. Durante las noches los primos comen. Similar al Domingo de Resurrección cristiano, la fiesta principal de los judíos, el Yom Kippur, marca el final del calendario sagrado del judaísmo, como les conté antes, y también simboliza el camino espiritual hacia el rezo, el arrepentimiento y la caridad. Aunque es difícil identificar en la historia el momento exacto en el que se originó la tradición de ayunar como un símbolo religioso, ya hay evidencias de esta abstinencia entre algunas tribus nativas de Norteamérica, en la antigua Grecia y en el Perú precolombiano. Según estas evidencias, ya entonces se relacionaba interrumpir una experiencia básica para el cuerpo humano con elevar el pensamiento hacia la espiritualidad. A lo largo de la historia, renunciar a los placeres corporales se ha ligado siempre a un aumento de la introspección con el alma. Otro matiz importante de estas restricciones yace en trabajar la fortaleza espiritual del agradecimiento. Generar una falta para valorar la abundancia es un recordatorio de lo habitual que resulta lo que se da por sentado. Lindo, ¿verdad? El espíritu de esta tradición centenaria, que en todas las religiones representa de un modo u otro priorizar el alma sobre el cuerpo, seguirá representando en el fondo un momento para la autorreflexión, la conexión espiritual y el agradecimiento. Amigos, mientras camino y antes de cerrar el video para ir a la sinagoga, pienso en el shofar que resonará al final de este día. El toque del shofar simboliza el cierre de las puertas del cielo, pero también la renovación.
En este Yom Kippur, el sonido será doblemente poderoso porque no solo es el fin del día sagrado, sino de que este año cae en Shabbat, lo que hace un día doblemente santo. Es como si todo Israel estuviera en un estado de pureza única. En Yom Kippur todo se detiene para que el corazón de la nación se vuelva hacia Dios. Y en medio de todo este silencio sagrado no puedo dejar de pensar en la importancia de este día para toda la humanidad. Judíos y cristianos de todo el mundo, aunque diferentes en sus formas de adoración, pueden sentir la santidad de este momento. El perdón y la reconciliación son universales. Nos llaman a todos y este día nos recuerda que ante Dios somos todos iguales. Finalmente, mientras el sol se va ocultando más, mientras la luna se va elevando aún más, una frase resuena en mi corazón. Una que espero quede grabada en los corazones de quienes me están escuchando, tanto aquí en Israel como en Latinoamérica. En el silencio de Yom Kippur, el alma se viste de blanco, el cielo se abre y la esperanza de un nuevo comienzo se renueva. Que esa esperanza, amén, nos llene a todos y que al escuchar el shofar al final de este día sagrado recordemos que el perdón de Dios es tan inmenso como el cielo que nos cubre. Amén, Sela. Y bueno, así amigos, les quise mostrar cómo comienza el día del perdón, el día de la expiación en mi barrio, en mi ciudad, en mi país, en mi pueblo, en mi nación. Llegó el momento de cerrar la cámara, de ir a la sinagoga, sumergirme en el día más sagrado de todos. Espero que les haya gustado este material. De ser así, no se olviden de comentarlo, compartirlo, darle un me gusta y por supuesto suscribirse al canal. Para los que ayunan, que tengan un ayuno leve, los quiero mucho. Shalom.